Si estás aquí es porque seguramente reconoces lo retadora que es la crianza en la actualidad. Además, si pretendemos ser perfectas, moriremos en el intento. Por eso creamos este punto de encuentro, para unirnos y reconocer dónde estamos y qué podemos cambiar. Recuerda, nunca es tarde para ser los padres que nuestros hijos necesitan. Bienvenidos hoy, señores y señoras, a este punto de encuentro. Para mí es un placer estar nuevamente compartiendo un episodio y hoy vamos a hablar de un tema que de alguna manera a veces es como un tabú, a veces no sabemos cómo tratarlo. Sin embargo, como hemos decidido y nos hemos empeñado en esta cuarta temporada a traer casos de la vida real, hemos invitado a alguien particularmente muy importante para mí y que además le ha tocado, porque Dios le pone las batallas a sus guerreros más importantes, vivir una etapa diferente o distinta. Y para ello vamos a contar hoy con mi amiga y mi comadre, Eolia Rojas. Sin embargo, aparte de esa introducción, Eolia es licenciada en Relaciones Industriales, diplomada en Facilitación Ontológica, en constelaciones familiares, especialista en nuevas constelaciones cuánticas, locutora de la UCB, astróloga en la Federación Venezolana de Astrología y está estudiando Cabatá, corrígeme si no es así, y estudiante de Cábala, antropología. ¿De qué? ¿De Cava? cábala, Cabatá. Cábala, muy bien. Cábala. Y cábala. estudiante además de antropología. Y dice llamarse la bruja certificada. Ella nos va a explicar por qué el nombre, pero la tenemos aquí porque vamos a hablar de un tema que se llama la maternidad y el autismo. Bienvenida, Eo. Bienvenida, gracias por estar aquí, gracias por, aunque sea, vernos a través de esta pantallita. Y bueno, ¿quién es Muchas Eólida gracias. y qué es estas credenciales que dijimos? Bueno, primero me encanta verte, verlas y reencontrarnos, aunque sea de esta manera, es fantástico. Y bueno, también las circunstancias siempre tienen su otra parte, ¿no? Y esta es una de esas partes maravillosas de todo de lo que ha pasado. Que cada circunstancia pues tiene cosas buenas y esto es una de esas cosas buenas, de tener esta oportunidad de conversar. Y pues todo en la vida tiene un propósito. Lo que pasa es que uno no tiene acceso a la película completa, sino a trozos de la película. Luego vas entendiendo que a sentir la vida tal cual como es va a ser fundamental, surfear las olas y saber que todo va a estar bien en el minuto en que deba estar bien. Bueno, yo soy la bruja certificada porque siempre tuve un don espiritual, tuve dones espirituales y una manera de darle seriedad a esto, sustento académico, era estudiando mucho y es lo que hago. Eso hace que mi trabajo sea reconocido por diferentes personas, incluso romper muchos paradigmas. De hecho, lo último en lo cual me estoy formando, que es antropología, es la carrera perfecta precisamente para darle un lugar muy especial a este trabajo que yo vengo desarrollando y a entender sobre todo al otro desde muchas perspectivas distintas. Entonces, esa es la razón de por qué me llamo la bruja certificada. Y estoy aquí para que hablemos de lo que ustedes quieran hablar. Qué bonito. Cuéntame un poco, o sea, tú dices que tienes dones espirituales y me encanta el tema que dices porque sí, muchas veces, y sobre todo ahora en las redes sociales que se consigue uno tanta gente que hace, que no hace, y a veces es muy importante tener esa certificación, sobre todo para los que queremos, este, no sé, recibir algún tipo de servicio. Pero cuando tú dices, las personas te reconocen por eso, ¿a qué te refieres? Es decir, ¿cuáles son los servicios que tú ofreces? Esos dones espirituales que tú tienes, ¿cuáles son? ¿Desde cuándo los Claro, comienzas a darte cuenta o incluso no sí. darte cuenta, pero quizás como a ponerlos allá afuera, porque a lo mejor te puedes dar cuenta de hace mucho tiempo, pero dices, hey, ¿y cómo hago yo aquí para hablarle a una gente para que me digan si Exacto. soy loca o no soy loca, ¿no? Entonces, Bueno, por ahí va la- de hecho, muchos años trabajando en recursos humanos, incluso siendo gerente de recursos humanos, la gente se me acercaba y decía, ay, ya va, yo tengo que decirte algo, tú eres una gerente de recursos humanos como extraña. Claro, porque es que yo decía unas cosas que cómo las podía saber. Entonces, bueno, eso siempre estuvo allí desde muy niña, pero un día incluso estaba haciendo el posgrado en el CIAP de la Católica, el de Ontología del Lenguaje, y un día salí del closet y dije, mira, vale,
¿tú sabes qué? Yo lo que soy es una bruja. Y yo me voy a dedicar a darle un lugar a esto, porque yo soy la nieta de las brujas que no pudieron quemar. Y a ellas también hay que honrarlas, a ellas también hay que tenerlas acá. Y ustedes saben, bueno, ustedes no, pues no les voy a decir que cómo saben que La Guaira es lejos, solamente los venezolanos entienden eso, ¿no? Y somos Este, venezolanas, así que tranquilo. solamente los venezolanos entienden eso. Pero todo el mundo ha estado en una sesión de cartas, en una sesión de alguna de estas cositas, así sea escondidas, pero imagínense, es escondida porque es como un tabú realmente, ¿no? Pero eso es algo que está presente en la vida del ser humano, en todas las culturas, en todas las épocas, en toda la vida. Entonces, de alguna manera, mi intención es darle un lugar a esto, poder ayudar, porque a mí se me acerca mucha gente que no se le acercaría a otra bruja. Se me acercan muchas personas con un nivel, a lo mejor académico, que tiene miedo, que quiere investigar, pero que se da la oportunidad. Entonces, creo que esta es una oportunidad de abrirnos, de hablar del tema, de saber que todo pertenece y mi intención es unir la espiritualidad con la academia. Esa es mi gran intención. Y bueno, lo descubrí hace muchos años, pero salí del closet hace como 8 años y me dediqué exclusivamente a ser la persona que soy, con todos los aparatos. Es decir, yo no hago otras cosas, como yo digo, yo no mato tigres, yo estoy dedicada exclusivamente a mi mundo, incluso ahora en antropología ya voy a empezar a trabajar en una línea de investigación sobre las brujas en la época de la Inquisición en Venezuela. O sea, mi intención es hacer ese trabajo. En cualquier momento empiezo, llevará su tiempo, pero estoy segura que lo va a disfrutar mucho y que voy a tener muchas cosas que decir, que va a ayudar a otras personas a mirar sus dones, a sanar estas historias y a poder fluir con todo, ¿no? Así Esa es es. mi intención. Bueno, y efectivamente tú dices que, bueno, que es un don que tú siempre tuviste y bueno, me consta porque efectivamente nos conocimos en la universidad y hace muchísimos años. Sin embargo, ese don, quizás de alguna manera, siempre una vez que te convertiste en mamá, también ese don se desarrolla y decimos que es el sexto sentido de nosotros como madres, etcétera, etcétera. Pero en tu caso particular, con tu hija mayor, se hace algo, hay un sexto sentido que desde muy pequeña te empezó a enseñar, a mostrar, hay algo distinto, hay algo diferente. Así- Y comienzas a así- transitar un camino que hoy en día, después de muchísimos años, por fin tiene un diagnóstico. Y ese así es. diagnóstico es el autismo. ¿Cómo comienzan esos síntomas? ¿Qué es ese sexto sentido o qué es ese proceso y qué te llama a ti la atención en ese crecimiento o en ese desarrollo de tu hija? Claro, y de verdad, gracias por abrir este compás, porque hay mucha gente que necesita mirar este tipo de cosas para entender cosas. Incluso les voy a decir algo, como en mi trabajo como terapeuta, hay matrimonios que sufren y lo que pasa es que uno de los dos es autista y el otro no lo sabe. ¿Ok? Mm. Mi hija, yo soy mamá de 3 hijos y uno como mamá siempre sabe, allá está pasando algo o el niño no te dice, ¿qué te pasa? Nada, y uno sabe que algo está pasando, ¿no? Ujú. Mi hija Victoria es la niña del medio, ya Victoria va a cumplir 24 años ahora, es mamá también, pero de niña era muy silenciosa, una niña que no lloraba, una niña que no hablaba, una niña que no expresaba sus sentimientos, y entonces uno tendía a decir, esa niña sí es grosera, Ujú. esa niña sí es antipática. Esta niña no habla, esta niña siempre está encerrada en un cuarto, que de lo último. Recuerdo haber hecho, por ejemplo, un intercambio de regalo y ella sacar el regalo y hacer una cara como que, ¿qué porquería es esta? No hay filtro, ¿sabes? Sin filtro, sin... Y eso generaba mucha rabia, ansiedad, angustia para uno como padre, porque además la sociedad no está preparada para este tipo de cosas. Inmediatamente tienes que enfrentarte a un montón de juicios, ¿no? Ujú. Y bueno, y la gente, bueno, está en la libertad de opinar, la gente no tiene filtro tampoco Mm. en otro sentido y a veces dicen cosas, tienes que lidiar con eso.
Entonces, bueno, Victoria creció de esa manera. Cuando empieza la adolescencia, las cosas se pusieron más complicadas porque si de por sí tener un adolescente es complicado, imagínense un adolescente que sabes que hay algo y no sabes. O sea, sabes y no sabes. Mm, Mi sexto tío me dijo que si yo llevaba, a mí me pasaba esto. Yo sabía que había algo, pero era algo muy leve. Que si yo la llevaba a un psicólogo o a alguna persona, yo corría el riesgo de que la niña la encasillaran. ¿Sabes? Como que, no, ella no puede estar aquí. Y yo decía, pero es que ella tiene un funcionamiento perfecto. O sea, ella puede ir a su escuela normal. Yo misma me daba el vuelto, ¿sabes? Yo decía, no, Mm, si yo la llevo, me la van a meter, ahí sí se me va a enredar todo. Estamos hablando del año 2000, mm, 1998, 2000, 2005. No es lo mismo estar hablando en el 2024, ¿no? correcto. Entonces, esa decisión en su momento la tomé y bueno, ella siguió creciendo. Cuando ella entra ya a la edad del despertar, como digo yo, ahí es donde las cosas empiezan a complicarse porque ya ella quiere vivir su vida a su manera y los controles no funcionan. Es decir, no vas a mm, hacer esto por esta razón. Entonces, hablar como con una pared que no es impenetrable, ¿no? Entonces, por ejemplo, de los episodios que trato de traer, o sea, Victoria, o tú te comportas de esta manera por esta razón, o te vas a tener que ir, porque es que somos los padres los que ponemos límites a nuestros hijos. Y si mm, ellos no entienden eso, va a ser la calle la que, va a ser la policía, o sea, va a ser la justicia, va a ser otro orden más complicado. Entonces, si tú te vas a vivir sola a una casa, un apartamento que alquiles, en ese lugar van a haber normas que vas a tener que cumplir y si no las cumples te van a votar. Así que con todo mm, el dolor de mi alma, yo tengo que ponerte estas normas. Entonces, o haces esto o te vas. Bueno, literalmente ella agarró una maleta y se fue. Se fue. Se fue mm, y no la vi más. Y no la vi más durante mucho tiempo. Yo no sabía si mi hija estaba viva o muerta. Yo no tenía, yo había escondido el pasaporte porque tenía miedo, ya ella era mayor de edad. Hubo un episodio antes terrible, pero voy a este, pues. Este, yo había escondido el pasaporte porque yo tenía miedo de que mi hija se fuera. Imagínate, yo había wow, escondido los pasaportes. Ella se fue por la trocha hacia Colombia. Cuando yo, por fin ella aparece, me dice que está en Medellín. Yo no entendía nada, porque es mi hija como tu hija, o sea, es que no mm, hay, eso no le pasa a uno en la cabeza, no hay claro. manera. Y ahí empieza toda esta historia tan complicada para mí como familia, para incluso hay una cosa muy importante y es la vida real. Yo soy divorciada y vuelta a casar, con lo cual su papá no es su papá, es su padrastro. Entonces vienen todas esas historias aterradoras, ¿no? Se fue la niña, ¿qué habrá pasado? ¿Sabes? Y empieza todo el juicio a abrumarte en la vida, Mm, a la familia, no sabes ni siquiera qué pensar. Eh, Así fue construyéndose toda esta historia muy complicada, pero empecé yo a sacar cuentas y formándome. Y un día en Instagram me consigo un hombre que tienen que tomar nota, se llama Ángel Reverol, además de venezolano, que es médico y es autista. Y él descubre su autismo. Cuando yo empiezo a escuchar a Ángel y él explica quién es él y cómo él, a partir de ese momento en que se vuelve adulto, empieza a sufrir y a no entender muchas cosas, lo diagnostican como autista. Yo digo, bingo, aquí está pasando algo, porque lo que él dice, todo me hace sentido. Y es cuando yo le digo a mm, mi hija, hija, por favor, ya mi hija estaba en Estados Unidos, ya había tenido su bebé, por favor, ubica a esta persona, escúchalo a ver si esto te hace sentido. A mí me parece que esto tiene mucho sentido. Entonces ella lo escucha. Honestamente, este no era un tema que yo hubiera tocado ni siquiera con mi hija, porque el autismo tiene una característica, no hablan. Ellos mm, no hablan, ellos no se expresan, ellos no te van a decir cómo se sienten. El proceso de comunicación es extremadamente complicado. En ese momento, le digo esto, ella ve ella escucha al doctor Ángel, incluso pidió una cita
y descubre que todo tiene sentido. No pasó mucho tiempo y fue diagnosticada a los 22 años, ¿ok? De ahí empieza a pasar un montón de cosas. Vive en Estados Unidos todo es bastante complicado, las leyes funcionan de maneras como nosotros no lo podemos entender. Imagínense Victoria que no habla. Entonces tuvo una situación con su bebé y cuando tú presionas a una persona que tiene autismo, ellos se bloquean, ellos simplemente no hablan. Y en una sociedad donde a ti te dicen que no es tal cosa y tú no respondes, tú eres culpable. O sea, el que calla otorga, dice. Entonces, bueno, ahí ha sido todo un tema terrible, ha sido una pesadilla, pero hoy en día puedo decir que es una pesadilla que me ha ayudado mucho en lo personal a ayudar a otras personas a hacer conciencia de que esta es una posibilidad. Incluso hice unos eventos el año pasado, conocí a unas mujeres increíbles, una mujer venezolana que tiene un podcast que se llama Atando Cabos. Son mujeres autistas diagnosticadas de adultas, y incluso casadas con hijos, y cómo ellas, el diagnóstico les ayudó a entender, a entenderse primero ellas y a entender al mundo que les rodea y a compartir historias. Y en ese proceso, pues, entiendes muchas cosas. Como madre ha sido muy duro porque llegué a pensar que mi hija no me quería, por ejemplo. O sea, si mi hija no me abraza, no me dice que me quiere, no me expresa nada, su rostro no se alegra cuando me ve, tú dices, oye, yo hice algo malo, yo no lo estoy haciendo bien, yo soy una mala madre, o qué habrá pasado en el núcleo del hogar, será que la niña fue abusada, y yo, honestamente, o sea, todas esas cosas, todos esos monstruos llegan, y yo no lo sé, hija, por favor explícame, y una niña que no habla, tú dices, no, aquí pasó algo. Y resulta que lo que era autista. Eso era todo. Entonces, el diagnóstico es maravilloso realmente, porque cuando desde mi perspectiva, desde mi manera de vivir, desde mi manera de afrontar la vida, para mí ha sido maravilloso. Porque en el minuto en que yo supe que era esto, todos los demás fantasmas se fueron. Y esta era una gama de oportunidades que estaban frente a mí y que yo debía entender para sobre todo mejorar mis procesos de relacionamiento. Mi manera de comunicarme con mi hija cambió indiscutiblemente. Ya sé que de yo no voy a recibir ni carcajadas, ni sonrisas, porque no existe. Entonces yo a veces pasaba un tiempo, ¿y no estás contenta? Sí, mamá, estoy contenta. Yo no entendía eso. Y, pero al tener el diagnóstico, pues ya fue diferente, porque yo puedo estar brincando, ¿sabes? De la alegría y ella está, jaja, qué bien. Y está bien, y yo sé que ese es el máximo que ella me va a dar, pero está perfecto. Entonces ha sido un trabajo como madre de mucha aceptación y hay que ser valiente. Te voy a decir algo. Luego viene un trabajo de mucha valentía, porque el autismo es hereditario. Es decir, eso no llega por una compota. ¿Verdad? O sea, eso llega o por la mamá o por el papá. Y es importante que empiece uno a investigar por dónde viene. ¿Por qué? Bueno, porque te vas a hacer la vida más chévere. Aceptar eso va a ser magnífico porque vas a entender un montón de cosas, ¿sabes? A lo mejor yo tengo un poco de eso, a lo mejor su papá. En el minuto en que la familia se enteró, empecemos por la familia paterna, porque es allá donde está mi hija hoy en día, ¿sabes? Ya está donde está su familia paterna, no es verdad, eso no es verdad, eso no lo aceptamos, eso es imposible. Y creo que todavía están allí. Pero bueno, eso es responsabilidad. Eso, como madre te tienes que enfrentar este tipo de cosas, ¿sabes? Lo que Y, pasa es que hay y, hay mucha y va a haber unas desinformación. vulnerabilidades.
Hay mucha desinformación Claro, y siento que sobre claro, todo claro. en países como Venezuela, porque por ejemplo aquí en Canadá, que yo me acuerdo que una de las cosas que yo realmente me impresioné era porque yo decía, ¿por qué aquí hay tanta gente que es autista? O sea, ¿por qué hay tantos niños que los diagnostican con autismo? Si yo en Venezuela no crecí con eso, pero no es lo que tú estás diciendo, no es por el hecho de que a lo mejor aquí hay más que allá, sino que aquí hay un poco más de conciencia, hay un poco más No, de información al respecto de eso. En cambio, en Venezuela, así es. digo que es la otra experiencia que yo tengo, probablemente por nuestros miedos, porque aparte tenemos esa paradigma y esa preconcepción de decir un niño autista, además que hay distintos tipos de autismo, hay distintos niveles, distintos espectros. Entonces, claro, no dice, un Ujú. niño autista es quizás un niño eso, que no tiene ningún tipo de conciencia, que no se puede mover, entonces, claro, hay tanta desinformación que Así es. nosotros nos movemos por esos miedos, por esas angustias, por ese tema de la sociedad que van a decir de mi hija, que van a decir de mí. Entonces, claro, fíjate tú, y quiero rescatar, no nada más con el tema desde que tú te diste cuenta de que tu hija, o sea, o fue diagnosticada que era autismo, no me imagino la libertad que eso te pudo haber hecho sentir a ti, la ligereza, el peso encima que se te quita, sino que también para ella, entender que ella no es que tiene un problema sino que existe una explicación por la cual ella tiene estos comportamientos. Pero también, yendo un poquito más allá del tema de quizás del autismo, es la importancia de nosotros como padres y como madres de no tomarnos todas las actitudes y los comportamientos de nuestros hijos de manera personal. Porque fíjate que tú decías, yo sentía que ella no me quería, yo sentía que ella no me amaba. Y a lo mejor puede ser porque ella, sí, ella tenía sus rasgos de autismo y le evitaba de mostrarte cariño, pero todos los niños, nuestros hijos son diferentes. Entonces, es como esa humildad y esa, no sé, apertura de poder ser los padres que cada uno de nuestros hijos necesita y ofrecerles ese acompañamiento. Y es lo que tú dices, eso requiere de muchísima valentía y sobre todo en un país como en Venezuela, fíjate que tú me estás diciendo que la otra parte más bien es una resistencia, una negación. Oye, no debe ser para nada fácil. Ujú. Ahora, ¿qué le dices tú, Nada. mi Olivia, a otras madres, a otros padres que te pueden estar escuchando ahorita, que quizás también tienen esa intuición o hay algún tipo mira, yo creo hay una sospecha, pero les da miedo tomar ese paso, les da miedo buscar ese diagnóstico por eso, porque qué va a decir la gente, porque entonces me van a etiquetar a mi hija, porque entonces, sabes, le van a quizás coartar las oportunidades que ella pueda tener. O sea, ¿qué le puedes decir tú ahora con toda la experiencia que tú tienes hoy a estas madres que pudieron haber estado como tú en el 2004 y que ahorita hay mucha más información, por supuesto? Sí, fíjate que es interesante porque a raíz de eso a mí me contacta gente, a mí me contactan personas y me dicen, después que te escuché me di cuenta que lo que me pasó con mi esposo, que mi esposo es autista. Después descubrí Mm, que mi esposo era autista, cosas como esas me han pasado. Pasan varias cosas y yo siempre he pensado que nosotras tenemos ese sexto sentido que no se equivoca nunca. Nosotras, más que saber con la cabeza, lo sabemos con el corazón. Yo a las mm, madres les voy a decir, pongan atención a la voz del corazón, a la voz de tu alma que siempre te está hablando, no a la de la cabeza, la del corazón. Pongan atención y ustedes más que nadie van a saber lo que tienen que hacer y no tengan miedo de dar el paso de la valentía. Ese paso así o que uno dice, Dios, no sé que tengo que hacer algo, pero tengo miedo, hay que dar el paso, ¿no? Este, mm, en Venezuela, vamos a poner en Venezuela no hay mucha gente que diagnostique el autismo. Eso es importante mm, entenderlo. El trabajo que está haciendo el doctor Ángel es importante, pero incluso a él lo diagnosticó otra doctora. Y la doctora que diagnosticó al doctor Ángel es quien diagnosticó a Victoria y a todas las mujeres del podcast del que yo les hablé, ¿no? Entonces, wow. el doctor Ángel no vive en Venezuela hoy en día, vive en México, pero yo lo he visto que estaba haciendo un trabajo en Venezuela importantísimo, está por Oriente, por Maracaibo, o sea, él ha venido a hacer su trabajo aquí, es decir, que se está abriendo la gama de posibilidades, ¿no? Creo que es importante leer,
creo que es importante este tipo de podcast. Creo que es importante hablar del tema sin miedo. El autismo tiene 3 niveles en un amplio espectro, pero son 3 niveles nada más. Nivel 1, nivel 2 o nivel 3, ¿ok? Los de nivel 3 son los que generalmente pasan desapercibidos y sus situaciones son tan inverosímiles que tú lo puedes adjudicar a cualquier cosa. Te voy a poner un ejemplo. Es una persona que siempre se viste de color verde. Las cosas, siempre usa la misma ropa. Es una persona que no le gusta ir a bululú de gente. Es una persona que es capaz de manejar solo de su casa a su trabajo, de su trabajo a su casa. De ahí no sale. Es una persona que no puede cepillarse los dientes. Es como que si el cerebro faltara, no sé, una conexión entre una cosa y otra que hace que ciertas cosas no funcionen de la misma manera como funcionan el resto de las personas. ¿Bien? Entonces, es de las cosas que yo me he dado cuenta, y sobre todo, no porque haya ido a médicos, porque en Venezuela falta gente formada en el área. Muy probable que yo el año que viene haga un posgrado, una formación en autismo para poder yo ayudar, ¿no? Porque el doctor Ángel lo está haciendo, ¿bien? Pero fíjense esto, de las cosas que yo me he dado cuenta es que la gente con autismo necesita una sociedad con ciertas características, una sociedad con menos contaminación Auditivo. auditiva, con menos contaminación. Los alimentos son fundamentales. O sea, tú tienes que hacer una alimentación muy sana porque si no el autismo puede empeorar. Tiene que haber una contaminación, todo lo que tú puedas entender como contaminación la tienes que revisar. Pero miren esto, en la última presentación que hice, que hablé del autismo, como yo siempre soy la bruja, alguien dijo esto, que lo he llegado a pensar. ¿No será que el mundo necesita más personas autistas? Que nos obliguen a tener un mundo más sano, más respetuoso, Más menos empático. impulsivo, más empático. Todo eso lo he llegado a pensar. Porque el autismo es así. El autismo no es más que una persona que está en su mundo, que no va a mentir, no conocen el autismo no puede responder a las agendas ocultas, no lo entiende, responde directamente. O sea, de hecho, con Victoria me ha costado mucho porque aparte vivo en Venezuela y en Venezuela nosotros tenemos una manera de comunicarnos única y exclusiva en el mundo, somos muy jocosos, doble sentido, y uno crece así sin darse cuenta. Entonces, yo estoy rodeada de este modo, de esta manera de comunicar. Y con Victoria yo tengo que tener una comunicación como que si estuviera en una película americana. ¿Me quieres? Sí, no, pum, pan, como, ¿sabes? Como un ping-pong perfecto. Yo no puedo salir de ahí. Entonces yo por lo menos estoy con Victoria y digo, y cuéntame, ¿y por qué? No sé, vamos a decir, ¿y por qué estás molesta? Dice, yo no estoy molesta. Yo, claro, pero es que la cara de ella habla como si estuviera, ¿cómo te duele? ¿De dónde sacas tú eso? O sea, es claro, es un enredo para mí, ¿sabes? Porque es la emoción, uno se comunica con la cara, con las palabras, con la emoción, eso no existe. Yo quiero aquí complementar algo, Eo, con eso que estás diciendo particularmente y ya para ir cerrando, de esa importancia de esas máscaras que como sociedad le ponemos a las emociones. Yo cuando hablo de las emociones básicas, que son las que con todos los seres humanos nacemos, yo ahorita lo estoy haciendo la analogía con personas con autismo y yo siempre digo, toda persona que nace con una funcionalidad normal, fisiológica, neurológica, tiene esa base de la pirámide de las emociones básicas. Sin embargo, escuchándote, es que no, ellos no se ponen máscaras, es que ellos simplemente no las desarrollan. Entonces, somos capaces de juzgar a través de esas máscaras que nosotros le ponemos desde la conciencia, desde la naturalidad de creer que todas las emociones básicas son necesarias y todo el mundo las tiene,
Y la verdad es Mm. que no, o sea, porque lo que tú dices, para ella la alegría, que es una de las emociones más activas y más, sobre todo en niños, que de repente tú sientes que tu hija no es alegre. Es que no lo sea, es que no tiene la manera Exactamente. de La expresarla máscara. exactamente. Exactamente. Entonces, creo que es un juego de roles y yo me atrevería a unirme a lo que está diciendo esta persona que te hizo esa propuesta, que quizás el mundo necesita más a personas autistas. Yo estoy muy en la onda de decir, necesitamos ser más sensibles al otro. Y no le pongamos el nombre empatía, porque yo también siento que eso también se está como repitiendo de una manera muy... Es que tenemos que ser empáticos o tenemos que ser sensibles ante las personas mayores, ante las personas que están teniendo alguna dificultad que no se parece quizás a la mía o a la realidad de mi vida. Entonces, tiene que ver con todo eso y evitar los juicios, porque ahora esos juicios vienen establecidos por unas redes sociales, vienen establecidos por una expectativa social que quizás está totalmente determinada por cosas que no me corresponden a mí en mi vida, porque no soy así, porque no formo parte de una familia así, porque no vivo en un país como ese. Y yo creo que eso es bien importante traerlo a colación, porque las emociones no están necesariamente atados a lo que cada quien vive, sino a la condición de cada quien. Así es. Y fíjate que con respecto a esto, y has dicho algo súper importante. Yo le digo a las mamás, porque ella me decía, ¿qué le podemos recomendar a las mamás? Conecten con su corazón. Ustedes van a saber qué hacer, ustedes van a saber a dónde ir, porque corremos el riesgo de meter a nuestros hijos en cajas, ¿sabes? Ujú. Corremos el riesgo. Incluso he tenido mamás que me han llamado, estoy asustada, diagnosticaron a mi hijo con yo le digo, quédate tranquilo, relaja, vive cada día a la vez. Este, hay mucha información, pon atención a la alimentación de tu hijo, de tu hija, toma las cosas con calma, porque si no, la angustia te lleva a extremos, ¿sabes? A Mm, meterlos en unas cajas, a tratarlos de manera diferente cuando ellos quieren ser tratados igual como todo el mundo. Entonces, ahí es donde se complica eso, ¿no? La mamá va a ser fundamental, mamá tiene que guardar la Ujú. calma, mamá tiene que quedarse tranquila, mamá tiene que buscar la manera de conseguir sus espacios de drenaje. Que yo, por ejemplo, yo corro, yo, y ven, y yo corro y le digo, me siento asada, o sea, uno tiene que buscar la manera de drenar, porque finalmente la madre es la base fundamental de la familia. Y es ella la Ujú. que va a poner orden, es ella la que va a saber dónde debe estar cada persona, cómo ayudar a cada uno. Por eso digo que la mamá tiene que ser muy valiente en situaciones como estas, ¿no? Ujú. Mi hija está muy bien, gracias a Dios, mi hija es funcional, absolutamente, trabaja, se mantiene, yo no la mantengo a ella. Ella ha tenido que salirse de los problemas donde se ha metido. Yo he tenido que ser valiente para soltarla. Esa es una característica. ¿Oyeron? Y en Mm. estos días, ayer fue, yo hago constelaciones en el Parque del Este y llegó una mujer que me decía, ole, Olida, yo te conozco por el tema del autismo. Yo, "Oh, qué maravilla. Tengo mi hijo tiene 22 años y mi esposo dice que mi hijo no ha logrado hacer cosas por mi culpa y yo me siento muy mal. Le dije, bueno, es que soltar a nuestros hijos, si soltarlos de por sí es complicado, Ujú. imagínate cuando tienen una condición, ¿sabes? Claro. Entonces, hay que ser alguna vez alguien me dijo, miren esto, alguna vez alguien me dijo que yo era una sinvergüenza. Tú lo que eres una sinvergüenza. Entonces yo desglosé esto y dije, a ver, vamos a analizar esto. Sinvergüenza. Ah, sí soy. No, yo no tengo vergüenza. ¿Cómo me puede dar vergüenza? Realmente no me da vergüenza. Y hay que ser valiente. Hay que ser muy valiente y poner atención al corazón. Hay mucha gente, hay que leer mucho y Dios va a poner frente a nosotros las personas ideales. Yo confío absolutamente en Dios, absolutamente. Nada es casualidad. Estar aquí hablando nosotras tres no es casualidad. Habrá alguien que vea el podcast y esto le ayude a tomar decisiones. Así que todo Ujú. todo fluye de manera perfecta.
Así lo Así es, siento, así lo... así es. Y Bueno, definitivamente por una sociedad más auténtica, que es lo que estamos diciendo, a lo mejor necesitamos más autistas, por así decirlo, porque son auténticos, porque no se permiten esas etiquetas, porque no se permiten hacer algo que no sienten hacer. Y ujú, de eso se trata también, y también es un llamado para nosotros como madres a nuestros hijos, o sea, hay que respetar también y no ponernos, no querer encasillarlos, porque muchas veces somos nosotros los padres los que encasillamos a nuestros hijos, más la sociedad. Así que qué bonito y de verdad un aplauso te doy yo de aquí y un reconocimiento porque es lo que tú dices, o sea, hay que ser valiente para afrontar un diagnóstico, digamos, y además con eso, sin esa vergüenza, más bien con ese orgullo, con esa admiración, con permitirle a tu hija ser, aceptarla y amarla por lo que es y no por lo que tú quieres que sea, y sobre todo, como tú dices, soltar que es un Soltar. trabajo tan retador para nosotros las mamás, ¿no? Y para soltar, yo le voy a decir cuál es el secreto de soltar, de a verdad. ver, y con esto cerramos para que quede la guinda de la torta. Soltar es creer verdaderamente en Dios. Wow. Cuando tú crees verdaderamente en Dios, tú sabes que todo lo que tú sueltas y lo entregas a Él está en las mejores manos. Así que no hay show, mi amor. Deja el show que no estaría. Trata de dormir tranquila y sé feliz porque todo va a estar bien, todo va a estar bien. Ese es el gran secreto, creer en Dios, pero de verdad, absolutamente. Así es. Ese es el secreto. Wow. Bueno, mío, o sea, qué maravillosa manera de cerrar Ese esto. mensaje fue para mí, a mi corazón directo. Te lo digo de Bueno, aquí con toda, o sea, tengo hasta ganas de llorar. Ese mensaje fue Ah, directo para mí. Gracias por eso, de Olivia. gloria a Dios por eso. Ese es el objetivo. Soy una bruja, sí, Ya veo. de verdad. nos vemos en otro punto de encuentro. Bye. Seguro. Ya va.